estamos felices recibiendo a la terapeuta, la doctora Yanelfred. ¿Cómo se pronuncia? Yanelfred. Sí, así mismo. Yanelfred Beltré, psicóloga clínica infantil. Así es. Correcto. Me encantó porque teníamos algunos temas que queríamos tocar, pero entendía que era interesante por algo que se está viendo cada día más, nuestros niños diagnosticados con TDAH. Así es. Niños y adultos, pero en este caso contigo vamos a hablar de la parte de los niños. Bienvenida. Ay, ¿Cómo un estás? placer, mi querida. Me gustaría saber cómo pudiéramos definir en los niños el TDAH y para que la gente que no conoce los términos médicos me lo pongas bien llano. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo general aparece antes de los 12 años. O sea, para hacer el diagnóstico de TDAH es obligatorio o es imprescindible que se diagnostique antes de los 12 años. Una persona adulta sí puede tener TDAH, lo único es que un adulto a los 25 años, por ejemplo usted, comienza a manifestar signos y síntomas de un TDAH, no va a aplicar en el momento. ¿Por qué no puede aplicar? Porque para que el diagnóstico de TDAH se dé, debe de ser algo que hayas arrastrado desde la infancia. Lo que pasa es que muchos adultos hemos arrastrado eso desde la infancia, Exacto. pero no se diagnosticaba. Exacto. Entonces, sí se puede diagnosticar correcto. en la etapa adulta, pero los signos y síntomas deben de haberse presentado de acuerdo al DSM-5, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, antes de los 12 años. Totalmente. Cuando hablamos del trastorno de déficit de atención, en jóvenes regularmente se asocia mucho a esos jóvenes que son difíciles de controlar, que tienen mucha hiperactividad. Sin embargo, se ha visto a través de los años, sobre todo cuando ya se diagnostica en la adultez, que no necesariamente todo el mundo lo presenta igual con los mismos síntomas. Exacto. ¿Cuáles serían esas características que pudiera haber un padre que tal vez tiene un hijo que se da cuenta que está teniendo algunos problemas para enfocarse en el colegio, es más olvidadizo tal vez de la cuenta de lo que se puede imaginar? ¿Cuáles son esos signos, esas banderitas que podrían decirme, mi hijo puede tener TDAH, aunque sea manejable en comportamiento? Así como su nombre lo indica, trastorno por déficit de atención, o sea, presenta dificultades para atencionar, para concentrarse, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es en conjunto con la impulsividad, irritabilidad. ¿Qué pasa? Existen 3 tipos de TDAH. Está el subtipo inatento, que es aquel que solamente que se desconcentra, pero no me puede presentar signos de hiperactividad. Correcto. Es el niño tranquilo que suele manifestar dificultad para atencionar, para prestar atención. Presentan, pueden, y es muy común ver el tema de los trastornos de aprendizaje en un déficit de atención. Puede presentar incluso hasta discapacidad intelectual. En un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo impulsivo e hiperactivo, no puede tener signos del déficit de atención, solamente hiperactividad. Es el niño que es bastante complicado porque es el niño que suele creer que le están haciendo trampa. Por ejemplo, se muestra irritable, que hace las cosas por impulsos. Es un niño que va corriendo y no se da cuenta quizás de que te golpeé, pero entonces él piensa que el otro fue que me golpeó y ahí vienen entonces las peleas. ¿Sabes? Algo que para mí es doloroso dentro de mi práctica clínica ya de más de 15 años y he visto, el sufrimiento que siente un niño con TDAH de tipo hiperactivo e impulsivo, porque ellos dicen que lo mueve un motor. Entonces no pueden estar tranquilos, ellos quisieran estar tranquilos, ellos quisieran poder permanecer sentados en el aula, pero las aulas tradicionales no están adaptadas a este tipo de niños que necesitan moverse. Y en movimiento, entonces cuando no puede moverse es el típico niño que va a pellizcar, que va a tirar los papelitos, que se va a parar constantemente de la silla. Y existe el otro subtipo, que es el tipo combinado, que cuenta con que tanto con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, yo siento que es uno de los más comunes. Es el niño que presenta tanto la desconcentración, pero también es un niño irritable, impulsivo, por lo general. Perdón, doctora, yo tenía entendido que los tipos de trastorno de este tipo eran divididos en 12, hiperactivo y pasivo. ¿Es real eso? No. El TDAH se divide en 3 subtipos. Y el tipo inatento, el tipo impulsivo y el tipo combinado. Que básicamente, si tú lo pones en palabras como el pasivo es como el inatento, el impulsivo es quizás en términos coloquiales. Es como para que lo entiendan mejor. No,
Y con los años ha evolucionado mucho. A mí Yo me me quedé diagnosticaron como- cuando yo estaba en el colegio. Y mi familia y yo estuvimos... ¿Con cuál? ¿A qué edad? Yo tenía es que en aquel entonces no estaba dividido exactamente de No, esa era manera. como uno Imagino solo, que te Era, decían. no era tan, antes en ese entonces todavía se decía ADHD y ADD en inglés, que era como le quitaban la H, básicamente le quitaban la H y le ponían la H. Yo tenía el que le quitaban la H. Viene siendo El lo que déficit hoy de es, atención. viene siendo lo que hoy es el inatento. Ujú. ¿Qué pasó? En aquel momento, cuando me llevaron, ¿qué edad yo tenía? Tenía que tener unos 14 años, más o menos. 14, 15 años, antes de los 15, o sea, que 13, 14. Lo que pasó fue lo siguiente, me llevaron porque yo me estaba dando cuenta que, aunque yo sentía que era una persona altamente funcional, al mismo tiempo, mi cerebro iba demasiado rápido en demasiadas direcciones y no me podía concentrar en una sola cosa. Cuando me llevan a esto y me dicen, que esto se tiene que tratar de tal manera, en aquel momento me querían medicar, literalmente mi papá y yo nos miramos, ignorancia tal vez del momento, y yo le dije, yo voy a tratar de enfocarme porque cuando yo me enfoco, Ya voy a poner de mi sí, parte, voy a poner papi, de parte, ya. porque cuando yo me enfoco, Ya, ya. soy una bestia. O sea, yo le decía, yo tengo una capacidad de enfoque cuando logro enfocarme. Con los años, y cuando hablo de años, más de 10 años, 14 años después, casi, o sea, el otro día, es que me doy cuenta que también esa es una característica, el hiperenfoque. Ajá. Podemos hablar un poquito de qué es el hiperenfoque y cómo un padre puede darse cuenta, tal vez, por esta combinación perfecta entre una persona que es como que se distrae mucho, pero al mismo tiempo rinde increíble y por eso, como es tan enfocado en momentos, En tú dices, momentos. es imposible que tenga TDAH, no tiene déficit de atención, porque mira cómo se obsesionó con pintar, Arma uno Lego. con Ok, arma Lego, ok, por ejemplo. para agregarle a ella, porque a mí me pasó lo mismo, solo que en mi época sí que no se diagnosticaba. Ujú. Entonces lo que mi papá veían era que los profesores le decían que yo era tan buena, pero que yo vivía en la luna, que no había forma. Entonces, ¿qué pasó? Para yo poder pasar, que nunca me quemé, mi colegio, yo todo el tiempo tuve que tener profesores particulares, porque esa fue la manera en que Privilegiada, mis ¿eh? padres Sala de lo tarea y de todo. literalmente Ujú. toda mi vida, porque tú me veías a mí así, pero si pasaba un lagartico por la ventana, yo estaba mirando para allá, pero ya yo me fui con el lagarto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Para el niño que no es diagnosticado, ya sea porque no se usaba, no se sabía bien de esa condición, puede ser muy frustrante. Exacto. Porque lo que uno se siente en algún momento Es es que que no uno se siente encajas. bruto. No, tú te sientes bruto. No encajas. Dios mío, no puedo. No pero pertenezco. no ¿Qué me nada. pasa? Entonces, realmente, qué bueno que con el tiempo se pudo llegar a este diagnóstico. Hablemos del hiperenfoque Sí. en el trastorno de déficit de atención. Por ejemplo, de tu parte, y de acuerdo a lo que me estuviste comentando, veo que más que déficit de atención, veo un tipo ahí como que combinado. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando a ti, el niño en general, si a ti te gusta algo y hay veces que vienen y me dicen, sí, pero yo veo que ella es muy buena con las novelas y se aprende todas las canciones y los Ajá. TikTok, mi amor, ella lo hace perfectamente. Sí, lo va a hacer porque Selectiva, te memoria gusta. selectiva. Te Te lo dicen gusta. así en Y consulta. si es algo, ¿A ella le gusta el claro. TikTok? Pero yo la veo que ella se aprende todos los textos de TikTok. Y sin embargo, para la clase no, porque la clase no es algo que le gusta. Sin embargo, es algo que te apasiona, el realizar un TikTok, el aprenderte la novela y demás. Más que un déficit de atención, creo que posiblemente haya en ese momento un de tipo combinado. ¿Por qué? Te voy a comentar. Porque de acuerdo a mi perspectiva, te veo una niña inteligente, con Gracias. capacidad intelectual. Y eso es algo que es difícil de verlo en el déficit de atención ya de tipo inatento. O sea, Ujú. cuando es de tipo inatento puede presentar dificultades en el aprendizaje. Y si yo te veo una niña que eres aplicada, que presenta buenas notas, aunque te desconcentre, entonces hay altas posibilidades de que sea un tipo combinado, Ujú. más que déficit de atención. ¿Cuándo saber cuando un niño, vamos a decir, tengo un hijo, mi hijo veo que le está costando trabajo algunas cosas, pero sí, por alguna razón mi niña se está aprendiendo todos los TikTok de momento? Exacto. ¿Cómo yo sé la diferencia entre realmente es algo que le importa, que porque simplemente le importa algo y no le importa otra cosa, a que tiene el trastorno de déficit de atención? ¿Cuáles vienen siendo esas pequeñas diferencias? Eso es para poder sumamente darme importante. cuenta? ¿Y qué pregunta? Porque constantemente me diagnostican el TDAH sin para que haya un diagnóstico per se, debe de haberse presentado en 2 o más ambientes. O sea, si el niño me presenta TDAH solo en casa, pues la casa hay que revisarla, porque en la escuela no me lo presenta. Por eso, para hacer el diagnóstico, nosotros mandamos incluso y evaluamos la parte escolar, la parte académica, para ver cómo es el ambiente en el colegio. Si donde abuelita es donde me presenta el TDAH, pues no aplica.
porque en casa él no me presenta estos síntomas, estas Ya, conductas, tampoco en la excelente. escuela. Entonces debe de presentarse en 2 o 3 más ambientes para el diagnóstico. Excelente. Cuando un niño está diagnosticado, siempre, y decimos, porque obviamente, señores, no es una cosa que dicen, él tiene eso. No. Te hacen test, eso es más complejo. Ujú. Es un seguimiento, como estaba diciendo, bastante amplio. Luego dicen, sí lo tiene. ¿Siempre se debe de tratar de manera medicada o hay formas de tratarlo a nivel conductual? Exacto, no es necesario. Solamente yo recomiendo medicación cuando las conductas son muy disruptivas, cuando el niño de verdad no controla sus impulsos, que pega, que muerde, que no tiene control de sus emociones. Pues entonces ahí viene la parte psicofarmacológica. Yo siempre hablo acerca de un equipo multidisciplinario donde interviene el psiquiatra, el neurólogo, el Ujú. psicólogo, El la pediatra. maestra, Ujú. los padres. O sea, si este equipo multidisciplinario no se pone de acuerdo, pues entonces no va a haber buenos resultados. Sabe que algo simplemente como de experiencia personal, algo que, porque yo decía, para mí que ellos no saben que yo no tengo eso. Con los años después me di cuenta que, claro, yo tenía todos los síntomas, en todos los aspectos, en todos los ambientes. Y es que aparte de que tú te hiperenfocas, es como que tú te hiperenfocas a veces por cosas por momento. Es decir, de repente pasó una catástrofe en cosas y ya yo me sé la historia completa de cómo pasó eso, cómo fue que ya parece como que yo estudié yo no sé, y de repente ya yo no quiero saber de eso, ahora yo sé de otra cosa. Normalmente somos personas también que como que le coge con algo por momento de Son manera, gente que han tenido todos los hobbies, que han tejido, que Ajá. a han veces, hecho manualidades, a que han veces, aprendido a cocinar, también corrieron un maratón, de repente montan bicicleta. Esa Estoy de niña fue acuerdo con ella. trepichica, No, está en a un esto- veces programa de hobby, radio, hace brownie. Esa niña tiene todavía eso. Mira, yo quiero pero ya yo sé. aprovechar. eso es bueno que me lo indique, porque por lo general no suelen completar una tarea. Entonces, ahora estoy jugando con esto, voy a esto. O sea, constantemente hay un cambio Ajá, ahí es. O sea, Entonces tú no que completas ninguna. Mira, yo quiero aprovechar y dar los teléfonos porque hay muchas madres y muchos padres que no pueden estar escuchando y lo están viviendo con sus niños para que te hagan preguntas, doctora. Bueno, aquí voy a dar el teléfono 809-531-9050. Estamos live en YouTube y estamos con la doctora Beltré hablando del TDAH o déficit de atención e hiperactividad o impulsividad. Doctora, doctora, ¿verdad? Sí, así Ah, es. Tenemos líneas, Tenemos vamos a la tomar Vamos a las coger esta llamadas. llamadita. Al borde. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidades a ese equipo que siempre tiene cosas nuevas, interesantes para su público. Gracias. 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 Y a ti por tu sintonía, mi amor. Gracias. ¿Sabes que yo soy una mamá azul, como yo digo? Mi Qué belleza. pequeño, su TEA es leve moderado, pero una de las cosas que me preocupa es que, por ejemplo, él tiene 7 años ya, él no tiene una conversación. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo le pregunto a él, ¿cuál es tu nombre? Él lo que hace es que repite las preguntas que yo le hago. Escolalia. Entonces, yo quiero saber cómo trabajar esa parte y si realmente se corrige. Escucho por la radio. Gracias. Cuando ella dice, para los que no saben que es una madre azul, se refiere que tiene un niño que Que TEA, está con dentro del autismo. Está trastorno dentro- del espectro autista. y qué bueno, porque la doctora, esa es una de sus especialidades también. Doctora, ¿puede responderle? Sí. Sí, lo que veo que presenta es ecolalia, que es la repetición de una palabra sin ningún sentido. Por ejemplo, la sirena, un mundo más que emociones. Y él viene y repite, la sirena, un mundo más que emociones. O tal cosa, o sea, repite, pero no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esto se trabaja con terapia del lenguaje, es muy propio de un nivel 2 de autismo. A diferencia del nivel 1, que ya tiene una conversación más fluida, incluso presenta palabras bastante complicadas y estructuradas, en un nivel 2 puede presentar, y es muy propio de ellos, el presentar la ecolalia, con sus terapias del habla, lenguaje y voz. Esto, ¿Y ella pudiera hacer algo en casa? Vamos a para tener- aprovechar para tomar esta otra llamadita. Hola. 809-531-9050. Al borde. Hola, ¿qué Adelante. tal, chicas? Mi pregunta es que mi niña es más o menos como Paloma. Ella es muy inteligente, es meritoria en el colegio, pero concentrarse en una tarea, ella se me aburre de nada. Yo quiero saber si eso entra dentro del trastorno de déficit o cuáles son las características que yo puedo decir, que ella puede tener otra cosa o eso, porque ella es muy inteligente, ella en los estudios dice que
porque es meritoria. Yo digo así. Di que no. Di que no, porque Eso que ella es va. meritorio, ella lo es, Ok. pero Gracias. es haragana. Gracias por tu llamada. ¿Cómo saber si es, Concentrarse. exacto, cómo saber si es vagancia o es TDAH? Como dije, cuando una persona se siente motivada, por eso las estrategias de los maestros deben ser totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Yo tengo niños en aula, lamentablemente aquí no hacen adaptación curricular. No. Hablan de esto, pero eso no es real. Ellos, por ejemplo, tú vas a tener 15 niños en aula y hay un niño que puede tener TDAH. un coeficiente intelectual o por encima, altas capacidades, o por debajo, y no va, por ejemplo, con las vocales. Y hay que trabajar primero con la grafomotricidad. El maestro no se va a dedicar directamente a trabajar, a hacer esta adaptación, porque el niño necesita trabajar más grafomotricidad. ¿Y qué sucede? Con un niño de altas capacidades que es muy inteligente, se me va a aburrir. Porque quizás el grupo va y la malla curricular te indica que el maestro tiene que ir con las vocales, pero el Claro. niño ya sabe leer y escribir perfectamente. Entonces se me va a aburrir. Y si se va a aburrir, ¿qué va a comenzar? Va a comenzar lo mismo, a a molestar. desconcentrarse porque no es algo que le interesa. Ustedes no han estado en alguna situación donde ustedes dicen, es que de verdad no me gusta Totalmente. esto. Y si no me gusta, pues entonces yo no voy a dar la milla extra. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta que puede sonar hasta un poco rara No y importa. como estúpida. Pero la No hay- verdad no hay- es no hay que preguntas muchas estúpidas. veces nosotros hemos hecho aquí, o nos han llamado y nos han dicho, fulanita, mi hija es, o mi hijo es muy inteligente, pero él, o sea, la brutalidad existe. O sea, porque un niño, o sea, de verdad un niño puede ser bruto. Él Y, va- y la no- pregunta que estoy haciendo es una pregunta que yo espero que ustedes me estén entendiendo. Claro que te Sí. entiendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú decir, ay, mi hijo es muy inteligente, pero ¿qué es lo que pasa? Porque ¿será que tenemos enfoques específicos de cosas que nos gustan? Y entonces mejor no decir que no necesariamente tiene que ser bruto o inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Porque Qué linda entonces, pregunta, me encanta. Y Por- sí te entendemos, amiga. La inteligencia. Uno no usa esa palabra, tú ¿por sabes, qué? pero sí Porque- se entiende lo que y tú la quieres pregunta decir. te la hago por mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el colegio, en muchas ocasiones yo era muy concentrada, yo no era muy concentrada, a mí me iba bien y yo me creía que yo era una persona inteligente, pero mis maestros me hacían sentir bruta porque yo no tenía ese poder de enfoque. Entonces, por mucho tiempo, a mí hasta mis amiguitos me relajaban con que yo era bruta. Entonces, yo La muchas veces inteligencia me no he es preguntado, generalizada. me pregunto, ¿de verdad hay niños? Y te lo digo porque lo hacía en el colegio. Ahora mismo, a lo mejor, yo puedo decir que una persona es bruta porque no busca información. Una Exacto. persona adulta que no se preocupa por buscar información y lucrarse Pero un niño puede llegar a ser un niño bruto, por Dios. El término quizás no es el correcto porque suena un poquito despectivo. Podemos No se llamarle. utiliza. Exacto, no es bueno, o sea, no es el término quizás correcto, pero yo entiendo tu pregunta. La inteligencia no es generalizada. Tú puedes ser muy bueno para una cosa y no tan buena para otra. Y eso no significa que presentas dificultades en el aprendizaje como tal. ¿A qué me refiero? Para nosotros medir lo que es un coeficiente intelectual, incluso nosotros lo separamos por subescala. Está la de comprensión verbal. Tenemos niños que son muy buenos para hablar, ¿Esa era para yo? ¿Y comenzar, tú? para comunicar. Pero entonces significa, sin embargo, en el razonamiento perceptual no es tan bueno. En la memoria de trabajo no es tan bueno. ¿Ya? Pero tiene razón, su comprensión verbal es muy buena. Y ahí me dan una buena, podríamos decir, Una labia. calificación. Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, un niño cuando se está pasando un WIS 5, que es una de las, para mí, una de las herramientas más poderosas para medir el tema del coeficiente intelectual, y al final se saca como una especie de promedio. Ok. Lo que te dice, mira, tiene el coeficiente intelectual en 95, pero se suma la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo, o sea, hay una serie de subescalas que hay que medir, así que la inteligencia no es generalizada para nada. Usted puede ser muy buena para una cosa y no para Tenemos llamadita para la doctora. 809-531-9050. También recuerden, estamos live en YouTube, Mujeres al Borde RD. Hola. Hola, ¿Qué tal? soy yo. Love you. Love you. Doctora, hola. Yo quiero hacerle una pregunta a Ingrid, tú dando el palo siempre. Viste, mi es amor. un adulto mayor, o sea, yo misma. Muy bien. ¿Qué pasa? Que recientemente me dijo una persona, tú tienes que tener algún síntoma signo de TDA. ¿Por qué? Porque yo soy muy de horario. Soy una persona que yo me manejo por horario. Si me salgo de ahí, me descontrolo. También tengo un tema. Yo no puedo ver un cuadro que esté inclinado, no puedo ver una cortina. O sea, como que soy muy... OCD, ¿no será? No Eso sé, sí. lo que sea, pero lo escucho por la radio.
Necesariamente esto no tiene que ver con el TDAH como tal. Por ejemplo, hay fijaciones que pueden ser, te molesta. Es un tema a veces hasta del ruido visual. No te gusta cómo se ve tal o cual cosa y esto no es propio total del TDAH. Una persona con TDAH sí puede presentarlo, pero no significa que esto es lo generalizado. Cris, ¿tenías una pregunta para la doctora? Sí, voy a aprovechar antes que la línea está súper caliente porque habemos muchos padres y más que ahora se habla más de esto, que tenemos mucha curiosidad. Pero, por ejemplo, en el caso de un padre que tiene esto en casa, ¿cómo es la mejor manera? Porque ya sabemos que debemos de llevarlo a su psicólogo y que luego de ahí le hagan el referido correspondiente en el caso que aplique para un psiquiatra y demás, para hacerle todas las pruebas y llevar el tratamiento que ustedes indiquen. Pero en casa, ¿cuáles serían como que esos tips para ir uno sobrellevando esos niños? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros aquí hemos tenido diferentes experiencias como hijas y como madres también. Y hay veces que lo que antes se conocía como un niño, un muchacho que no se está quieto, ese niño no le dieron educación, ahora estamos teniendo una conciencia superior de que realmente es un niño que su cerebrito no le permite como que apagarse y estarse tranquilito. Entonces uno, tomando eso en cuenta, ¿cómo los padres podríamos nosotros sobrellevar eso, explicarle mejor al servicio? Analizar eso en la casa. Explicarle mejor al servicio a los hermanitos. ¿Qué usted recomienda? 3 tips ahí. Yo hablo mucho acerca en mis redes sociales con referente a esto. Hago unos videos un poquito dinámicos para que la gente y coloquiales, que las personas puedan comprender Vaya dando un el poquito. Instagram, Ciadif. Ciadif, CIADIF, Ciadif. Síganla. Entonces, yo hablo mucho acerca de esto y es, por ejemplo, ¿qué cosas puedo recomendarte? Dar una orden ahora y luego entonces otra. No le podemos decir a un niño, mira fulanito, haz tal esto, mira, hazme el favor, ve, búscame los zapatos, luego vete, cepíllate y luego acuéstate. No. Jamás. Primero, Juan, busca los zapatos. Bien, ya te lo pusiste. Muy bien, excelente. Ahora, Juan, hazme el favor, ve, cepíllate. Excelente, ya se cepilló. Y luego, ahora va a dormir el niño. ¿Por qué? Porque ya en lo que tú le estás diciendo, ya el niño se le olvidó. Y no es que no quiere. Entonces ahí vienen, creen que es desobediencia, que el niño es desafiante y no tiene nada que ver con desafío. Es que ya tú le diste varias órdenes al mismo tiempo y olvidó. Sencillamente. Tenemos una pregunta a través de nuestra YouTube. Recuerden que pueden llamarnos o también escribirnos a nuestro YouTube, Mujeres al Borde RD. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le digo a un niño que llora de frustración por ser lento y distraído mientras hace tareas? Yo lo entiendo. Quisiera ser más rápido, Si pero es de reconoce. matemática, te entiendo, amiguito. Él quisiera ser más rápido, pero reconoce que se distrae fácil. Sencillo. Yo siempre hablo acerca de validar sus emociones, entender y ponerse en la posición del niño. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en esta posición? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Entonces te entiendo, vamos a buscar estrategias. Por ejemplo, a mí me encanta, ahora mismo está un tema de la tecnología. Eso es maravilloso, hacer sopa de letras. Te ayuda muchísimo con la concentración. Hay unos juegos de memoria maravillosos que a ustedes les va a encantar. Jueguenlo para que ustedes ¿Cómo vean. se llama? Hay muchísimos que ustedes así mismo, juegos de memoria. Juegos de memoria que te van a ayudar librito muy de chulo, agilidad mental. Los mismos, el tangra, o sea, el colorear, eso va a depender muchísimo. Hay actividades que se pueden para fomentar el tema de la atención y la concentración. Vamos a coger más llamaditas para la Aquí hemos doctora. tenido Al borde. Baja tu radio, cariño. Hola. Buenas tardes. Buenas. Sí. El programa, yo tengo un... Ay, se está cortando Tienes mi que llamarnos de corazón. nuevo con Ay, más hombre. señal. 809-531-9050. Al borde. Al borde. Excelente programa, las felicito como siempre. Gracias. Mira, mi amor, yo tengo 3 hijos y el mayor es muy inteligente, estilo genio. Y la segunda me daba trabajo que no te puedo imaginar. Yo lloraba, le explicaba y era yo haciendo la primaria. Sin embargo, y creo que fue donde mismo te dio piña. Entonces después yo mirando, yo vengo de una familia como que mi mamá decía como que no hay que buscar profesores y cuando llegó a 7º busqué profesores particulares. Que me dijo le faltaba base y era como organizar los pensamientos. Después yo era la mejor de su clase, en la universidad la mejor. O sea, a veces los padres tenemos que tener como un poquito de pasión, de acompañarlos. Empatía. Y no creer tampoco que tienen problemas. A veces tienen problemas, pero a veces no. A veces como mi hija era que pasó por un curso, tuvo quizás profesores que quizás no le explicaran bien, quedó con lagunas y había que organizar esos pensamientos. Era con la matemática y después era la mejor de su clase. ¿Tú ves? Qué bueno, madre, Qué que bueno. lo hiciste Doctora. tan bien. Te felicito.
Si quiere decirle algo a la... Yo hablo muchísimo acerca de las estrategias que debe de tener un maestro. Si el niño aprende a través del juego, imagínense que de verdad diéramos clases jugando y que pudieran aprender exactamente con lo que a ellos les gusta, jugar. Pues entonces vamos a enseñar matemáticas de una forma divertida. Entonces el maestro debe de ser creativo. Ahí está el punto, doctora. Lamentablemente, la mayoría de los maestros dominicanos están siguiendo un currículum, como dicen, al pie de la letra. Hay algunos ya diferentes que están optando por ser más personalizados. Ahí también los padres tenemos que estar pendientes, porque yo conozco madres que han puesto a sus 3 hijos en colegios distintos porque tienen distintas capacidades y lo que te funciona para un hijo no te tiene que funcionar para el otro. Son personas totalmente diferentes e independientes. Hay que estar alerta. Eso está excelente. Y también tenemos, gracias a Dios, que hemos avanzado como país. Y en esta ciudad específicamente hay muchas opciones de colegios que tienen diferentes maneras de enseñar. Ahora bien, no todas las madres tienen esa posibilidad. Quizá porque tienen más de un niño o quizá porque sus recursos no son tan vastos porque es muy costoso. Usted que trabaja en esta área lo sabe. Entonces, por eso yo pido, nos quedamos en el primero. Yo quiero que usted nos dé otro porque es que de verdad yo sé que a mí como mamá, Piña que es madre, todavía usted tiene... A mí me gustan los tips. A uno le Dele. gusta saber cómo uno puede manejar ese tipo de situaciones. Ok, un solo comando y después de ahí... Importantísimo. Yo siempre les recomiendo a los papás jugar al verde y el azul, al semáforo. Cuando está en verde, que el niño pueda entonces correr, y cuando está en rojo, entonces que pueda pararse. Jugar al estatus. Vamos a quedarnos parados un momentito. Eso estamos trabajando, el control de los impulsos. Eso es clase de teatro. Exacto, Oye, esa es gestión doctora. emocional. Claro. Genial. El verde y el rojo para mí es maravilloso y es una manera hasta de acompañar, de interactuar con nuestros hijos, de poder estar ahí. Yo hablo mucho también el tema de darles ese tiempo, como lo dije anteriormente, para que si vemos que el niño, hay un video que a mí me encantó de una niña que dice, talea, que no me gusta, talea. Yo le he visto, estoy cansada, Sí, yo vi talea. mucho, exacto, está cansado. Y a veces hay que hacer la tarea. Primero, es que ¿a quién le gusta hacer tarea? No, a nadie. Entonces, ¿qué uno hace? Porque el niño tiene que hacer la tarea, doctora. Tiene que hacerla, pero hay que hacerla de una manera dinámica, como le estoy comentando. Si vamos a aprender las vocales, no le vamos a enseñar de la forma tradicional. Vamos primero a que, si le gusta la masilla, pues vamos a hacer la A con masilla. Vamos a hacer la A en arena. Eso es Vamos. pasar tiempo, Exacto, de calidad. exacto. Es que hay que buscar las estrategias individualizadas. No todos los niños, incluso las recomendaciones que yo voy a hacer acá, no le van a servir para todos los niños. Exacto. Porque cada niño es totalmente diferente. Yo les voy a comentar algo. Aquí en esta habitación se pueden criar 3 niños con la misma crianza o el mismo estilo de crianza y los 3 van a ser totalmente diferentes. Lo he visto, Como clarísimo. Totalmente diferentes. Claro. Porque Claro que tienen tiene 3. perspectivas totalmente diferentes. Inclusive para un hijo, lo que representó algo de su mamá o su papá puede ser completamente opuesto a lo que el otro percibió del mismo trato, del mismo papá, de la misma crianza. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande de estar alerta y abiertos. Tenemos una Aparte de todas las llamadita. Tenemos preguntas también a través de YouTube. Ay, al qué borde. feo. Hola. Doctora, hola. Mi hijo tiene 22 años. Es más o menos como Paloma. Pero procrastina todo. Se le ha hecho test de inteligencia profesional. Y aún todavía no sabe qué desea estudiar. Ok. Gracias. Mamá preocupada. Una mamá preocupada, que pudiera tal vez decirle. Procrastina mucho y todavía no sabe bien- qué estudiar y ya está al borde. Ahí hay que ver primero también una pregunta como de seguimiento, si alguna vez ha sido diagnosticado. Porque No, también- porque lo hubiese dicho. No, es que posiblemente, bueno, sí. O no sí. fue diagnosticado y pudiera Posiblemente. tener. Exacto. Claro, como mi exacto. caso. Pudo que no. El tema de la procrastinación, como les digo, eso va a depender mucho de la persona. Una persona con TDAH no significa que deba de Pero es un procrastinar, rasgo. Pero sí, exacto. Pero no necesariamente No, nada, exacto. tiene que ser propio del TDAH como tal, pero sí lo puede presentar. Para el tema de la procrastinación es intentar, como siempre hablo, si algo te motiva, las estrategias en casa, si es algo que te gusta, pues tú vas a buscar la forma. A mí me gustan mucho los horarios. Esto le va a ayudar. Y ahí viene en la tercera. Vamos con el recomendación. tip. Ese horario visual, que es lo que viene. Esto te da la tranquilidad y la seguridad. Bueno, es que ya yo terminé con las tareas de matemática, ahora viene con la de lengua española. O ya yo terminé con mis tareas de la escuela, ahora me toca
la habitación, cuidarla. Luego entonces toca el tiempo de televisión, ese horario visual. Sí, es Y cierto. principalmente en niños. Y hay que cumplirlo. Exacto, al pie de la letra. Hay estrategias para crear Ese un niño yo horario lo mando a visual. acostar y me dice que no he morado. Lo que pasa No es puedes. que en mi caso, por ejemplo, yo el tema del tiempo, yo tengo cero noción del tiempo. O sea, si yo no tengo un reloj y alarmas como que tengo tampoco. 850,000, para mí el tiempo es algo que yo no entiendo. Necesito obligatoriamente tener la estructura, porque si no, no hago nada. Y Así, nada. Y te genera ansiedad. No, El no saber qué viene. Como en el manejo de la procrastinación, tanto cuando estaba en el colegio como ahora, me tomó demasiado tiempo, demasiado llorar, porque por eso entendí mucho a lo que dijo esta oyente a través de YouTube. Fue que por alguna razón uno se siente estimulado por deadlines, por meta. Yo también, Es decir, yo trabajo así. si yo tengo una alarma que va a sonar y tú tienes que lograr eso en esa alarma, miren, yo he sabido durar días con algo sin hacer y desde que pongo, me dicen, se tiene que entregar en 5 minutos. Así soy yo. Ay, Es increíble el nivel de eficiencia que yo tengo. Y de bien que me repente- queda. No, Pa' y me que queda a veces sepa, mejor. Para que sepa. ¿Es Yo el siempre, qué? yo siempre decía, no Que entendiendo te digan que, tiempo. por ejemplo, que trabajamos mejor bajo presión. Ese La es mi presión. caso. O sea, en mi caso, dejarlo para última hora y cuando tengo el deadline arriba, entonces yo lo doy todo y más. Pero es un problema porque también te puede provocar ansiedad. Entonces Exacto. no puedes vivir la Exacto, vida al límite. Y exacto. eso, créanme, que cuando eres grande, después te sube el cortisol y te da muchísimo otro problema. Yo Ay, hablo eso mucho es acerca de la organización a tiempo. Con mis mismos estudiantes, que yo siempre le comento, si la tarea es para el lunes, no la dejes para el lunes. Trata de que si te la pusieron hoy, complétala Ya hoy, déjala ya pa'l martes. y ya estás más tranquilito. Mira, tenemos muchas llamadas, las líneas Sí. parpadeando, el YouTube también. Vamos a la pausa y volvemos con la doctora Beltré. Vamos a aprender a pronunciar este nombre, ¿eh? La doctora Yanelfri Beltré. Estamos de regreso en Mujeres al Borde, con nosotros la doctora Beltré, psicóloga clínica infantil. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estábamos cogiendo unas llamadas, vamos a abrir nueva vez las líneas, pero primero tenemos una pregunta acá en cabina. Sí, mira, doctora, yo le quería hacer una pregunta por el mismo lado del TDAH, que sabemos que tenemos muchos temitas ahí, muchas preguntas, pero atención. O sea, para las personas adultas se está viendo mucho ahora, sobre todo en mi generación de 30 y pico, donde somos muchos los que estamos buscando muchas respuestas, tenemos muchas preguntas y estamos buscando esas respuestas y muchos hemos llegado a la conclusión de que tenemos todos TDAH. Porque tenemos como muchos síntomas, muchas no sé qué. Cuando empezaste el programa dijiste que normalmente se debe diagnosticar antes de los 12 años, que Así luego es. de los 12 años, ¿qué viene siendo? Un despropósito. Es que no. Un despropósito. No, lo que digo es que obviamente no es igual, porque Hay obviamente yo puedo situaciones que pueden llevarte a tener situaciones con la memoria, por ejemplo, un mal de amores. y un parir, Exacto, un una parir. situación de duelo. El uso del teléfono. Exacto, estamos hiperestimulados con el tema del teléfono que no nos está permitiendo dormir bien. Y una persona que no duerme bien, pues entonces eso va a erradicar en su concentración, se va a mostrar irritable. Cuando tú no duermes bien, te sientes incómodo. Entonces te vas a mostrar irritable e incluso muchas veces o muy hipoactivo o hiperactivo. Entonces, esta exposición constante a la tecnología también es lo que nos ha llevado ahora mismo a tener. Pero tantos si me hago una síntomas de evaluación y la evaluación arroja que tengo el TDAH, ¿puedo trabajarlo desde esta edad que tengo ahora? Claro 30 que y pico? sí, claro que sí. ¿Cuándo yo recomiendo? Si realmente el TDAH no te interfiere en tu vida cotidiana y eres feliz con esto, ¿para qué? Solamente yo recomiendo que si es algo que no te hace daño, que tú sigues y tienes una vida feliz, que te sientes tranquilo, que tienes calidad de vida, pues no es necesario. O sea, ya si esto te está interrumpiendo en tus actividades diarias, pues entonces sí yo recomiendo que recibas tratamiento. Hay una pregunta aquí, pero quiero hacer la pregunta sobre lo que dijo, ella hizo el comentario de personas que entienden ahora con 30 y pico, dicen, Todo el mundo pues tiene yo eso. tengo, todo el mundo dice que tiene Claro. eso. ¿Cómo los tests que se hacen se puede determinar si una persona realmente siempre lo ha tenido o es una persona que tal vez por temas de estilo de vida presenta síntomas similares al TDAH, pero simplemente son temas de conducta? Por eso se realiza una historia clínica, una entrevista, donde nos afianzamos en esa curva vital, en esa etapa inicial de la infancia. ¿Cómo fue? ¿Y qué tal? Y hablamos incluso y tenemos que hablar hasta con los padres. A mi papá y mamá tuvieron que llenar. Yo ahora, gente Exacto, grande, tuvieron que exacto. llenar de nuevo preguntas. Esa historia clínica, verificar qué pasó en tu infancia y luego de esto realizamos las evaluaciones pertinentes. Miren, esto es muy importante.
un director de una escuela no puede diagnosticarme con TDAH. Una tía no puede decir que el niño es hiperactivo, y no, y como dicen, imperativo, no, porque imperativo no, imperativo, yo mi imperativo no es, no tiene. Hiperactivo. Exacto. Y Me gusta para eso. ¿Quién, debe de quién ser. es que puede diagnosticar? ¿Saben por qué? Porque les encanta etiquetar a los niños, Exacto. tanto en el Qué bueno. colegio como las personas de servicio, como la gente en los parques donde uno va. Revísense. Que Es solamente, doloroso claro, esa lo digo en etiqueta. nombre de. Sí, uno en se nombre- ríe, pero una realidad. Uno se ríe, pero lo digo en nombre mío, responsablemente, y en nombre de muchas madres y padres que yo sé que nos están escuchando que viven esto a diario. En un Ay, parque, sí. tú tienes una madre que porque el muchachito de uno está corriendo y se tiran del tobogán de repente. Pero ese que se- niño es hiperactivo. Sí, entonces, ¿quién es Antes que de- está autorizado y calificado para hacer ese diagnóstico? Importante, antes de responderte esto, antes de los 5 años, yo no recomiendo el diagnóstico de TDAH, porque antes de los 5 años el niño no tiene control todavía de sus emociones. No, es su lóbulo frontal, que es la parte que regula el Claro. control de impulso, no está totalmente desarrollada. No está cerrado. No, no recomiendo esto. Entonces, ¿quiénes? Los psicólogos, los neuropsicólogos, son, claro, de la mano de un equipo multidisciplinario. Correcto. Ujú. Mira, doctora, necesito hacerte una pregunta antes de coger esa otra llamadita. Cuando un adolescente, voy a hablar de un adolescente, o un adulto joven, o no importa, un adulto, empieza la medicación de ser necesaria, ¿cómo se manifiesta esa mejoría? Ay, mija, Dios. Buenísima esa pregunta. Ay, sí. De una vez. Depende. Ustedes saben que con el tema de los psicofármacos, yo tengo padres que odian esto e incluso lo ven como Yo no entiendo. esto es un tabú Mi hijo totalmente. igual. En No, los pero lo ayudas. psicofármacos, el propósito no es tener al niño como un zombie. Todo lo contrario, incluso nosotros como profesionales, desde que vemos al niño que está muy, pues entonces hay que hacer un cambio. Un ajuste. Exacto. En los niños es más un delicado que un ajuste. adulto. Y tú Claro, lo yo sabes, por los eso dije psicofármacos. adolescente y adulto, porque los niños son muy delicados. Sin embargo, yo tengo la experiencia de uno Tengan de cuenta mis porque el adulto bebemos alcohol. Sí, no, pero espérate, por eso quiero saber, pero yo tengo un hijo, por ejemplo, de los 3, el único que llegó a medicarse y nunca lo puso zombie, al contrario, realmente lo hacía mucho más productivo. Ya estaba adulto, era un adulto Exacto. joven. Quiero saber si está bien medicado, diagnosticado, porque Exacto. siempre eso tiene que ser de la mano de su equipo Exacto. y por un profesional de la salud. Pero si está así, para los padres que lo han evaluado y no han tomado la decisión, ¿qué mejoras se puede percibir en ese adulto o joven medicado? Mejor concentración, atención, puede tener mejor regulación emocional, va a permanecer por más tiempo sentado, no va a sufrir porque siente que un motor es quien lo domina, todo lo contrario. Entonces, la medicación ayuda a regular esta parte. Hablando de los jóvenes, quiero saber, como mencionó Cris, porque ya el adulto joven o adolescente por encima de los 18 empieza a tomar su traguito. Esa medicina que se usa, que no sé cuál es, el nombre. Puede hay ser, mu- depende mucho del niño, pero se Ok. utiliza mucho la risperidona. Ok, pero esa medicina, ¿pudiera el niño que le esté tomando esa noche salir de fiesta y tomar algún trago? ¿No interactúa? Es que eso es contraindicado No, totalmente. por eso alcohol te y estoy medicación. preguntando. Ujú. Toda medicación que es para la salud emocional no debería interactuar con alcohol. Exacto, exacto. No es Correcto. recomendable porque es que Ok. el alcohol es un depresor. He visto muchos jóvenes que se le medica en la mañana porque van al colegio o a la Exacto. universidad, ¿correcto? Ujú. Entonces, ¿esa medicación es un efecto del día a día? ¿Cómo funciona? Un poquito más. Es que va a depender mucho de la persona. El psiquiatra Ajá. o el neurólogo, que son los Ok. únicos encargados de la parte de medicación. Correcto, eso es bueno Los que lo diga. psicólogos no medicamos, solamente. Refieren, ¿verdad? Exacto, y nos encargamos de la parte terapéutica Correcto. solamente. Yo conozco y tengo los datos, pero no soy la indicada para dar seguimiento psicofarmacológico. Ok. Y Paloma. ojo, con ese tema, cuando tú vas en el tratamiento psicofarmacológico, te dicen que tú tienes que obligatoriamente ir a la parte de terapia. Cuando yo le dije, yo ¿Puedes me hablar medico. por tu experiencia? Yo voy a hablar de mi experiencia. Ok. Para mí, ojalá yo me hubiese medicado antes. Tal Entonces- vez en la joven adultez, no sé si en la adolescencia, porque es un tema personal, de que tengo un tema como cuando uno está creciendo y los farmacéuticos, y los fármacos, perdón. Pero yo lo que sentí desde que comencé a tomar, la dosis te la van dando poco a poco, es un medicamento controlado. No se debe de compartir con nadie. Nadie te debería de dar un medicamento si te dicen, mira, tómate esto. y ya, ¿Cómo no se lo llama hagas. en tu caso el que se usó contigo? Es que hay muchos diferentes. Y tampoco quisiera ok. darlo porque yo creo que depende del tipo de... Exacto. Ah, ya, O sea, ya. no, ok. no me atrevo a darlo porque yo Ok. no soy experta en ¿Qué el sintió tema. Paloma cuando pasó de ser una TDAH sin medicación a una con medicación? Después de encontrar la dosis correcta, cuando una Ah. persona tiene TDAH, en mi caso al menos,
les pude explicar al doctor que lo que yo sentía era que había como una nube con muchas cosas y de repente todo estaba más claro. Yo veo lo que digo, es decir, nosotros estamos hablando, pero yo a veces yo miro y a veces miro, incluso hablo un chisme de los ojos, porque lo que tú estás diciendo, yo lo miro. Tú lo procesas mejor. Yo es que yo todo como que lo escucho y lo veo. Por eso, yo tenía antes, cuando era Qué lindo pequeña, que yo hables de eso. escuchaba yo entiendo mucho a la mamá que dice del niño, porque yo lloraba cuando pequeña. Lloraba porque yo tenía que leer un libro hasta 4 veces y no lo entendía. Hasta que de repente, un día, me lo sé de arriba abajo. Agradezco mucho que estuve en un colegio que no trataba nada de memoria, todo era mucha lógica, y por eso siempre fui meritoria, en su mayoría. En alguna materia, en otras sí, en otras no. Pero en la universidad yo pasé muchísimo trabajo porque el currículum dominicano, yo tenía un currículum muy internacional que se basaba más en la lógica. En el colegio, los niños con TDAH son muy inteligentes. O sea, tú puedes no tener memoria, te puede tomar con ciertos temas y otros te desinteresa, pero hay una como, yo siento, al menos en mi caso, que tanto yo como otras personas que conozco tenemos como una capacidad de análisis que cuando tú lo logras entrar... Sí, no, con mucha lógica, que de repente eres brillante y todo el mundo te interpreta de esa manera, hasta que tú me dices qué día pasó qué. Yo no sé qué desayuné, yo no sé a qué hora es, yo no tengo memoria textual. A corto plazo. Exacto. Entonces, en la universidad pasé mucho trabajo. En el caso mío, cuando yo era pequeña, lo que yo descubrí, para padres que tal vez le pase eso con su niño, que leer, yo tenía que leer en voz alta. Es decir, para yo leer un libro, yo me ponía, si había gente, yo me ponía la mano en el oído y yo leía lo que decía el libro para poder concentrarme al 100%. Me dijeron que, supuestamente, una psicóloga con el tiempo, que eso fue una medida natural de mi cerebro para poder tener enfoque completo, porque si yo no lo escucho y lo veo, lo que yo estoy viendo, mi mente está escuchando otra cosa. Y Mucho estoy ruido. viendo otra cosa. Sí, mucho ruido. Entonces, los fármacos me ayudaron a poder como limpiar esa nube, pero no me cura, no es que te hacen otra gente. Yo soy exactamente igual. La diferencia es que tengo como... Mejorar esas más debilidades. regulada. Y con la ayuda terapéutica, de terapia, es que puedo como entender cómo mejorar hábitos, porque son hábitos, estructura, organización. Entender que al final uno no puede ser bueno en todo, pero tienes que saber cuáles son esas debilidades más grandes tuyas y cómo atacarlas. Porque una medicina, una pastilla no te la va a curar ni a ti que lo tienes adulto, ni a tu niño si se lo da de niño. Eso es trabajo constante. Pero es una gran ayuda para el que la necesita. No, claro. Doctora Beltré, Yanelfri Beltré, psicóloga clínica infantil, experta en autismo, en TDAH y todo lo que es temas de conductas infantiles. Doctora, vamos a repetir cómo podemos seguirte y si te quieren llamar para citas, a través de qué WhatsApp. Bueno, yo actualmente soy la directora de Centro CIADIF. Es un centro que actualmente tiene 7 sucursales en el país. En el nombre de Dios vamos a abrir ya 2 más. Estas sucursales se encuentran 3 en la zona oriental, 2 en el Distrito Nacional, una en Villamella y otra en Santiago. Tengo 3 años que no estoy en terapia. Yo solamente estoy dirigiendo el centro. Sí, somos un equipo como de 200 y pico de psicólogos. Wow, sí, el centro ahora mismo tiene algunos 200 y algo. Mi amor, pero bueno, vamos a repetir bueno, para que la busquen en las redes CIADIF. como CIADIF. 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 Van a ver que tienen una red social sumamente buena, activa, llena de herramientas. De verdad, doctora, qué gusto. Esta es la primera de muchas. Así que te veremos pronto aquí porque quiero que la próxima vez hablemos del autismo para nuestros padres. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias por tu cariño.